Hace no mucho tiempo, en una plática de lo más interesante, alguien me recordó algo muy importante. Los tiempos difíciles y los tiempos amargos, que la Biblia describe como tribulación, tienen un solo objetivo. El objetivo de la tribulación es producir paciencia. Y cuando nosotros entendemos que la paciencia no es otra cosa más que el aprender a esperar en las cosas que Dios promete. Es decir, la paciencia no es la capacidad sobrenatural de pasar por tiempos difíciles o de aguantar situaciones incómodas, sino que la paciencia es el saber esperar en las cosas que sabemos que son un hecho y que tienen que pasar. Y en específico las cosas de Dios. A mí me encanta que paciencia es una palabra compuesta. Viene de paz y de ciencia. Es la ciencia de la paz. Y la paz es el tener una certeza absoluta de que Dios tiene el control. Entonces la paciencia es la ciencia de saber que Dios tiene el control. Y eso pasa por medio de los tiempos difíciles. Amados, muy buenos días. Qué interesante es pensar que Dios permite y a veces yo creo que provoca el que pasemos por los tiempos difíciles porque necesita esa parte que la Biblia habla una y otra vez, que es la rendición de nuestra parte, el decir, tenemos que entregarle a Dios el control, porque yo creo que es una de las cosas que más trabajo nos cuesta, el rendirnos y decirle, Señor, tú eres el Dios, tú eres el creador y yo, lejos de estar buscando mi voluntad, voy a empezar a buscar la tuya y me voy a empezar a sumar a tu reino y me voy a sumar a aquello que es más allá de mí. Y piense esto, porque ahora sí que cuando buscamos el favor de Dios, no me gusta decir que lo buscamos de una manera equivocada, pero tengo que ser muy honesto al respecto. Siempre estamos buscando agua para nuestro molino. Y cuando nosotros entendemos lo que Dios pretende desde un principio, pues es tan sencillo como que vayamos a la Biblia y en Génesis 12:2 dice, haré de ti una gran nación, te bendeciré, te haré famoso y serás bendición para muchos otros. Entonces tenemos que entender esto. La condición de la bendición primeramente es caminar en comunidad. Por eso dice, haré de ti una gran nación. O sea, nos está diciendo, no puedes con la bendición tú solo y necesitas tener un ambiente en el que pueda recaer esto que voy a hacer. Luego dice, te bendeciré. Y dice, y te haré famoso. Y dice, el mundo te va a voltear a ver a causa de mí, no a causa de ti, le dice Dios. Y por último dice, serás bendición para muchos. Esto se confirma de nuevo en el Nuevo Testamento cuando dice, de lo que recibes de gracia, darás de gracia. O sea, está diciendo, de lo que recibes que no mereces, vas a dar a otros que tampoco merecen, porque así es como funciona el reino de los cielos. Y si se fija usted el día de hoy, empezamos con un tema de la paciencia y empezamos después cambiamos a un tema de recibir y de alinearnos al reino de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces usted y yo solemos pensar, y aquí es en donde voy a hacer un hincapié bien específico, en el que yo no estoy hablando en temas de doctrina, sino estoy hablando en temas de la aplicación de la palabra y la practicidad de la palabra. Porque muchas veces solemos decir, Dios nos va a quitar algo bueno para darnos algo mejor. Lo interesante es que eso no está escrito en la Biblia en ningún lado. Eso está escrito en los memes del internet. No está escrito en la Biblia. Dios tampoco da en los momentos difíciles, ¿sí? Dios da libertad en los momentos difíciles, pero no da cosas buenas, ni viene y nos bendice, ni nos saca de aquí para acá. Dios, y esto es algo que tenemos que tomar muy en cuenta,
Dios genera un proceso de transformación en nosotros. Por eso hay palabras que a mí la verdad es que me sobrepasan cuando, cuando las veo porque me encantan. Cuando dice Dios en Efesios 4:23, en cambio, permitan que el Espíritu Santo les cambie los pensamientos y las actitudes. Dios está diciendo, te voy a meter a un proceso de transformación. Y le voy a decir cómo lo entiendo yo. Dios nos permite pasar por tiempos difíciles para desarrollar en nosotros paciencia. Esto está escrito en el capítulo 5 de la carta a los Romanos. Puede usted ir a consultarlo por si no me cree, porque la tribulación produce paciencia. Ahora bien, una vez que Dios ha producido paciencia en nosotros, la va a poner a prueba, no a nosotros, a la paciencia misma, a esa nueva cualidad y a esa nueva destreza que nos ha dado de saber esperar en las cosas que Él promete. Entonces, ahí es en donde entramos en un proceso. Porque mire, también me pasa mucho que escucho a las personas que dicen, estoy pasando por un tiempo difícil, estoy en un proceso de Dios. Yo lo que he aprendido y yo lo que he visto en la palabra es que los procesos no vienen en los tiempos difíciles, sino los procesos vienen después. Cuando Dios nos pone a esperar con paciencia, cuando Dios nos pone a confiar y sobre todo porque piense esto, mire, hay veces que usted y yo estamos en un tiempo de necesidad, estamos en un tiempo de dificultad, estamos en un tiempo de tribulación, ¿sí? Y lo único que hacemos es pedirle a Dios, sácame de aquí, sácame de aquí, sácame de aquí, sácame de aquí. Pero luego, amados, pasa que salimos de ese tiempo y nos olvidamos de Dios y nos olvidamos incluso de lo que queríamos y de lo que pensábamos. Y allí es en donde la paciencia entra, porque tenemos que entender, la Biblia está llena de promesas. Y ahora sí que tenemos que entender que cada una de esas promesas son para usted y para mí. Y cuando usted y yo entendamos que esas promesas son para usted y para mí, entonces nos vamos a dar cuenta, amados, que tenemos que tener paciencia y que cuando nosotros decidamos decirle a Dios, esto es lo que quiero, en esto voy a perseverar, entonces Dios nos va a transformar para que estemos en la condición de recibir, administrar, multiplicar y repartir aquello que nos haya dado. Porque recuerde la promesa de Génesis 12:2. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, te haré famoso y serás bendición para muchos. Por eso tenemos que entender, Dios no nos saca de apuros, Dios nos bendice tan abundantemente que nos va a llevar a un punto en donde vamos a tener que repartir porque no hay suficiente espacio en nuestra vida para administrar tanta bendición. Mire, yo lo pienso de esta manera. Es como cuando usted tiene la capacidad económica, de manera que tiene que empezar a poner negocios porque tiene que empezar a generar empleos para otros, para producir más, pero para dar más. Y entonces hace a otros partícipes, ¿sí? La bendición es cuando Dios habla a favor de nosotros. La bendición es cuando Dios dice algo de nosotros y lo desata. ¿Sí? Eso es la bendición. Bendición es otra palabra compuesta, bien decir. Y para ser bendecidos tenemos que escuchar. Yo me fascino cuando veo las bendiciones acerca, por ejemplo, de Abraham. Dios viene y le habla a Abraham. Pero Dios le dice a Abraham, te voy a bendecir, te voy a hacer famoso, vas a ser bendición para otros. Y desató todo eso antes de darle el famoso hijo que quería, porque tuvo que aprender a esperar con paciencia, porque lo metió en ese proceso y lo puso en, ahora sí que, en calidad de lo que iba a recibir. Abraham fue el hombre más rico sobre la tierra, según entiendo. Abraham fue patriarca antes que padre. Y dice que había
cientos y cientos de hombres nacidos en su casa a los cuales trataba como hijos. Entonces, amados, a mí no me deja de impactar el hecho de que Dios está tratando con usted y conmigo para darnos una cosa que es importante, la paciencia, ¿sí? Pero la paciencia tiene usted que entender que no es algo que nosotros aprendemos, es algo que el Espíritu nos da. Si usted va al capítulo 5 de la carta a los Gálatas, del versículo 22 en adelante, dice, el fruto del Espíritu, ¿sí? Y piense esto, es un solo fruto que tiene varias cualidades. Y entonces está hablando de amor, gozo, paz, paciencia. Y fíjese qué interesante, la paciencia es parte del fruto. Pero a mí me encanta entender esto. Si usted se regresa al libro de Génesis, el día que Adán y Eva salen del huerto y entran a la tierra, lo primero que Dios hace, el fruto no es algo que usted y yo recibamos, sino es algo que usted y yo damos. Y aquí es algo que me conmueve, porque ningún árbol consume su propio fruto. Esto quiere decir, el árbol da frutos para los demás. Y la instrucción y bendición que Dios dio a Adán y Eva les dijo, fructifiquen, es decir, permitan que otros se alimenten de la manera en la que ustedes viven. Lo siguiente que les dijo es, multiplíquense, es decir, enseñen a otros a vivir como ustedes. Entonces, ¿qué pasó? Les dijo, llenen la tierra. Y entonces, ahora sí, cuando les dijo, cuando todos vivan de la misma manera, ahora sí, sojuzguen, es decir, separen entre el bien y el mal. Y entonces, ahí es en donde pasa eso. Y una vez que pueden separar entre el bien y el mal, ahora sí, gobiernan la tierra con el bien. Entonces Dios nos está diciendo, te voy a pasar por los tiempos difíciles para que entiendas que voy a procesarte y que vas a tener que esperar a que pasen las cosas que espera, que tú quieres, o las cosas que yo te prometí. Pero entre tanto y tanto, dedícate a dar frutos. Es decir, sigue caminando, sigue creciendo, sigue permitiendo que yo sea Dios en tu vida y a partir de ahí empezaré a hacer esto porque llegará un día en el que será tan pleno lo que te daré que tendrás que ser bendición a otros, pero te voy a enseñar cómo en el camino, ¿sí? Piensa esto, Abraham fructificó a lo largo de su caminar antes de ser padre. Abraham se multiplicó en otros, enseñó a ser otros, porque incluso cuando Abraham se estaba desesperando que no llegaba el hijo y le dijo a Dios, oye, pues yo ya soy viejo y no tengo hijos. Y dice, y uno de mis, él los llamaba esclavos, y esto depende de la versión de la Biblia que usted tenga, tendrá que leer, y dijo, hay gente dentro de mi casa, de los que habitan conmigo, que están preparados para gobernar como yo gobierno. Es decir, él ya se había multiplicado, él ya había entrado en el proceso del reino. Y entonces dijo, ahora sí, hay gente que está lista para cumplir con el papel que yo he cumplido, pero yo quiero un hijo. Y Dios le dijo, ten paciencia, ten la ciencia de saber que yo estoy en control. Y entonces Abraham siguió siendo procesado una vez que aprendió a tener paciencia. Y entonces, amados, es aquí en donde usted y yo tenemos que quitarnos algo interesante de la mente y del corazón. Cuando pasamos por tiempos difíciles, nos sucede que para consolarnos nos decimos a nosotros mismos, Dios, y lo pongo entre comillas, por algo, hace las cosas. Y luego hay otras personas que se acercan a nosotros, que nunca faltan, que dicen, no te enfoques en el por qué, enfócate en el para qué. Pero curiosamente pasan los tiempos difíciles y nunca descubrimos el famoso por algo, ni descubrimos el famoso para qué. ¿Por qué? Porque el por algo y el para qué es exactamente lo mismo. Dice Romanos 5,
del versículo 3 al 5, que la tribulación produce paciencia. Y a veces, amados, ustedes y yo, y más hoy en día, estamos tan acostumbrados a lo inmediato, estamos tan acostumbrados a lo express, estamos tan acostumbrados a lo efímero, y Dios dice, yo quiero hacer cosas eternas en tu vida, cosas que trasciendan no solamente tu vida, sino que trasciendan a las generaciones y que empieces a vivir desde ahorita como se vive en el cielo, para que no te llegue, ahora sí que de golpe. Por eso me encanta cuando la Biblia dice, Dios no nos dará tentaciones más grandes de las que podamos soportar. Y me encanta que dice tentaciones. Está diciendo, te voy a poner las cosas enfrente, así de grandes y de gloriosas como son, para que aprendas a esperar al tiempo adecuado. Paciencia. Entonces, amados, cuando usted se pregunta, ¿por qué Dios me permite pasar esto? La respuesta es porque Dios está enseñándote a tener paciencia para que luego te atrevas a acercarte a su reino, a llenarte de sus promesas y a esperar en cada una de ellas y sobre todo a que te atrevas a pasar por el proceso. Pero sin paciencia vamos a reprobar en el proceso. Y esto es algo que es bien importante. Sin el elemento del fruto del espíritu de la paciencia, ¿sí? No vamos a pasar por el proceso. Y piensa esto, el fruto del Espíritu empieza en amor y termina en dominio propio y la paciencia va en medio, vamos a mitad del paso. Usted y yo normalmente le estamos pidiendo a Dios, ayúdame a tener dominio propio. Y Dios te dice, bueno, pues para el dominio propio necesitas amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y dominio propio. Está diciendo, necesitas pasar el proceso y necesitas conocer el proceso y necesitas escuchar y abrir tu oído porque yo te voy a ir revelando cuando yo te haya enseñado a hacer cada una de estas cosas y a ser, no a hacer, ¿sí? El otro día me decía mi pastor, me dice, René, ¿te estás dando cuenta que en este tiempo que has pasado Dios te ha enseñado o Dios te ha transformado en una persona tierna? Y cuando me lo dijo, dije, wow, es cierto. Yo normalmente me jactaba de ser una persona ruda, directa, tajante, y me enorgullecía de ello. Y ahora he pasado un tiempo en donde he llorado lo que nunca me hubiera imaginado que iba a llorar. Y no por tristeza, sino que Dios está enterneciendo mi corazón de acuerdo a lo que Él hace. Y me ha enseñado a gozarme en cosas que nunca me imaginé que me iba a gozar. Y estoy aprendiendo a disfrutar cosas que nunca pensé que iba a disfrutar, porque Dios me está, ahora sí que llevando por el proceso del dominio propio, que es, ahora sí que para mi personal percepción, es la corona o es la parte que encorona el fruto del Espíritu. Pero Dios me está enseñando a pasar por cada una de estas etapas para que verdaderamente sean desarrolladas en mí por medio del Espíritu, no por mí. Y cuando sean algo fijo, y cuando sean algo estable, y cuando sean algo eterno en mí, va a Dios seguir y va a continuar con lo demás hasta que llegues a ese punto en donde mi voluntad sea inamovible y tenga dominio propio. Y entonces también no solamente será una bendición para mí, sino será algo que podré compartir con otros. Entonces, hermanos, si se da usted cuenta, esto está más fácil de lo que nos imaginábamos. Tenemos que dejar de estarle buscando tres pies al gato, sabiendo que tiene cuatro. Y realmente lo que Dios nos está diciendo, estás pasando por tiempos difíciles, el por algo y el famoso para qué es para desarrollar paciencia. Eso es lo que promete tu Biblia. ¿Y por qué? Porque Dios nos va a enseñar a esperar en Él. Y ahí, amados, es donde se convierte en crucial y en elemental y en impresionantemente, ahora sí que importante, el hecho que usted y yo conozcamos la palabra para que sepamos en qué vamos a usar esa paciencia,
para que le permitamos a Dios ser Dios y que dejemos que las cosas del cielo sucedan todos los días. Se lo voy a dejar de tarea, amados. Nos vemos la semana que entra. No es cierto, nos vemos todos los días en las pequeñas cápsulas y en los extractos que Dios está sacando de estos videos. Y por favor, cuénteme qué le está pareciendo esta nueva dinámica en donde todos los días sacamos un extracto de la enseñanza para que usted pueda enfocarse en las cosas importantes y que pueda darse cuenta que hay cosas que no se le pueden pasar. Nos vemos, que Dios le bendiga.